saludable, saludable, actitud saludable, actitud saludable, saludable, actitud saludable. Amigas y amigos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Esto es Actitud Saludable y nos encanta enormemente que ustedes estén allí súper conectados a nosotros. Por acá revisando nuestra cuenta @Actitud Saludable TV Piso, y quiero saludar con mucho cariño a Edgar Arciniegas, quien nos ha escrito un mensaje bien chévere. También a María Elena Coronado. Ellos muy activos y por supuesto nos dan ese saludo con mucho cariño a todo este equipo maravilloso, equipo técnico y equipo de producción que siempre hace posible cada uno de estos programas. Así que ustedes pueden estar en conexión con nosotros a través de esa cuenta, @Actitud Saludable TV Piso, también mi cuenta personal, @conanabel. Allí nos han sugerido varios temas y ya los vamos a tomar en cuenta para también desarrollarlos en los próximos programas. Avanzamos y por supuesto dándole la bienvenida a todos ustedes porque hoy tenemos un programa súper recargado para compartir con ustedes temas bien interesantes. Algunos de ustedes se han preguntado cuándo es ese momento ideal para, visitar al reumatólogo. ¿Saben ustedes cuáles son esas patologías que atiende este especialista? Bueno, ya nos preparamos para desarrollar nuestra primera entrevista, así que ustedes pongan mucha atención porque ya comienza Actitud Saludable. ¿Sabes cuándo es necesario visitar al reumatólogo? Pronto lo sabremos con el especialista Marco Pietro. Amigos, ya estamos en la grata compañía de Marcos Prieto, reumatólogo. Nos acompaña en esta mañana con mucha actitud saludable, sobre todo en una entrevista que considero, doctor, va a ser muy didáctica para nosotros también orientar a nuestra población. ¿Cuándo es ese momento oportuno de visitar al reumatólogo? Y sobre todo conocer qué atiende esta especialidad y, por supuesto, cómo es ese ABC de la atención médica en las áreas y por supuesto en las enfermedades que corresponden a esta área. Gracias a usted por acompañarnos, bienvenido, ya nos había visitado anteriormente. Anteriormente, sí. Bienvenido con mucha actitud saludable. Muchísimas gracias, Anabel, y encantadísimo de poder estar en tu programa por segunda vez consecutiva. Y creo que es la mejor ventana, ¿no?, que tenemos nosotros ese contacto de los médicos directamente con los pacientes. Sobre todo hay que usar los medios de comunicación siempre a favor del paciente, siempre buscando una actitud saludable, ¿no?, en estos mismos. Y creo que es primordial lo que tú estás comentando de cuándo visitar al médico reumatólogo, porque la mayoría de las personas cuando tienen dolores articulares o tienen dolores en las mal llamadas coyunturas, ¿no?, siempre empiezan a acudir a muchos médicos en varias oportunidades, comienzan a ir a varias especialidades, tratando de buscar como la respuesta, ¿no?, el por qué se está dando este dolor, qué debo tratarme, qué tipo de tratamiento debo usar. Y el paciente pues literalmente puede pasar mucho tiempo, años, antes de acudir a la consulta con un reumatólogo, ¿no? Llega algún médico, se le ocurre, mira, vamos a referirte al médico reumatólogo, y es allí cuando el paciente acude a la consulta, ya lamentablemente pues con muchas deformaciones óseas, ya con mucha limitación funcional, y eso es un gran problema que nosotros como médicos reumatólogos pues se nos afrontamos el día a día. Entonces creo que el usar este tipo de herramientas, estos tipos de medios de comunicación para informarle a las personas que nosotros, los médicos reumatólogos, somos especialistas en la atención de patologías articulares agudas o crónicas y también de atención de enfermedades de origen inmunológico, ¿no? Y más ahorita en este tema, en este auge, en este estilo de vida tan ajetreado pues que llevamos el día a día, pues es muy común la aparición de este tipo de enfermedades dadas por el estrés, la ansiedad, la depresión, que son factores que están todos los días con nosotros como seres humanos. Ya que menciona esos factores que nos acompañan, nos envuelven en esa agenda que a diario nosotros desarrollamos, ¿cuáles son, por lo general, esas afecciones o esas dolencias que llegan a consulta, que pudiese de alguna manera ya guiar a ese paciente? Mira, cuando ya presentas este tipo de sintomatología, necesariamente no es que tienes que esperar sentirla, sino que debes acudir previo, porque eso es lo que nosotros también queremos, cultivar la cultura preventiva, porque es importante, ¿no? Ir al reumatólogo no cuando ya tengas la deformación, sino ir antes. Pero coméntenos usted un poco
¿qué es lo que está realmente en estos momentos afectando más a la población? Ok, bueno, es interesante la pregunta que me estás haciendo porque ciertamente hay distintos signos de alarma que nos deben a nosotros como pacientes pues llamar la atención y que nosotros como médicos de atención primaria, porque vamos a estar claro que el paciente siempre va a acudir, ¿no?, a un médico de atención primaria, llámese en un ambulatorio, llámese en un hospital, ¿no?, de entrada, porque el paciente pues desconoce ciertamente que debe acudir a un especialista en dolor articular. Entonces, en este caso es importante siempre tener como signos de alarma hinchazón articular, los dolores articulares, rigidez en las mañanas, dificultad para realizar actividades del día a día, actividades diarias tales como peinarse, comer, sentarse, levantarse de una silla, estar constantemente con dolor a nivel lumbar. Todo eso son factores que a nosotros como médicos nos deben llamar la atención y por ende debemos referir siempre a un especialista, en este caso de dolor articular, como nosotros los médicos reumatólogos. Una de las cosas que ahorita estoy viendo mucho en consulta es la aparición de la artritis reumatoide o dolor articular en pacientes jóvenes. Antes, que eran enfermedades que veíamos en pacientes adultos, ¿no?, en adultos mayores. Ya en la actualidad, por este estilo de vida ajetreado, por este estilo del estrés que estamos constantemente, pues estamos viendo enfermedades de tipo inmunológico en pacientes mucho más jóvenes. ¿Como cuáles, doctores? Si nos puede indicar alguno también. Bueno, principalmente, por lo menos el lupus eritematoso sistémico ahorita es una enfermedad que en la actualidad tiene un origen inmunológico y está desencadenado por factores estresantes, ¿no? También la artritis reumatoide que estoy comentando es más frecuente verlo en pacientes jóvenes, pacientes ya de 30 años están debutando con dolores articulares. Pero lo interesante de todo esto es que el paciente joven, cuando esté presentando los dolores, inmediatamente debe acudir a consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a nosotros dar una herramienta o dar ese campo, esa ventana de oportunidades al paciente para iniciar un tratamiento reumático de forma oportuna, ¿no? Y hacer un seguimiento adecuado para que cuando llegue a la adultez o cuando llegue a un estado de vejez, ¿no?, ya no se vean todas esas deformaciones o todas esas complicaciones que veíamos anteriormente por un paciente mal controlado. Fíjese que llama mucho la atención lo que usted comenta, el que una población joven ya comience a reflejar este tipo de patologías que eran anteriormente vistas o que uno se las cargaba más que todo al tema de ser adulto, pero esto conlleva que nosotros también tenemos que alertar al resto de la población a tener cuidados. ¿Qué diría usted desde su especialidad que tuviésemos que nosotros tener allí en cuenta para, bueno, minimizar ese impacto o la presencia de estas enfermedades? Bueno, llama la atención también que después de la pandemia del COVID, ¿no?, hubo muchos pacientes que desarrollaron artritis reactivas, o sea, artritis o dolores articulares secundarios a infección por COVID. Y bueno, vamos a estar claros que ahorita en la actualidad pues todos tuvimos un antecedente de infección por COVID, ¿no? He tenido en consulta muchos pacientes que después del COVID desarrollan dolores musculares, dolores articulares, cansancio, fatiga, ¿no?, depresión. Todo esto pues conlleva a un paciente que se va a limitar el día a día en sus funciones de trabajo, en sus funciones en casa, en sus funciones laborales y de manera rutinaria. ¿Qué nosotros podemos hacer para minimizar todo este impacto? Bueno, como en todas las enfermedades crónicas, es importante siempre una alimentación balanceada, al menos disminuir el consumo de carbohidratos, grasas, ¿ok? Empezar a comer mucho más vegetales verdes, que todo esto pues, nos va a contribuir de manera satisfactoria a evitar estos procesos inflamatorios de forma tan recurrente. También el ejercicio. Anabel, el ejercicio es súper importante, ejercicios aeróbicos, el caminar, hacer gimnasio, hacer ejercicios de bajo impacto a nivel articular, pues todo eso nos va a ayudar a nosotros a ir quemando esas calorías y también ir disminuyendo esos factores de inflamación. Y lo más importante, entender que estas enfermedades tienen un origen inmunológico y que tienen una alta predisposición familiar. Es decir, que si hay un antecedente familiar de alguna enfermedad reumática, de artritis, lupus, psoriasis o algunas de estas enfermedades que afectan a nivel articular, cuando nosotros pues tengamos algún tipo de sintomatología de este tipo, bueno, acudir inmediatamente al médico reumatólogo especialista
en dolores articulares. Así es, doctor. Bueno, excelente. Como siempre, con mucha didáctica, dándole esa instrucción allí también a nuestra audiencia, porque de eso se trata. Hay que poner en contexto también cómo están en este momento la salud de muchas personas, qué es lo que está realmente registrándose a nivel de visitas médicas y por supuesto eso nos invita a cambiar esos hábitos de alimentación, esa forma en la que llevamos nuestra vida, así que a bajarle 2 al estrés. Eso es bien importante. Sus puntos de contacto, doctor, número telefónico, redes sociales. Bueno, principalmente les puedo dejar mi red social @reuma.mp. Allí estoy como Marco Prieto y bueno, es interesante porque allí en mi cuenta pues siempre estoy posteando información dirigida para los pacientes y bueno, creo que es bastante importante porque este tema, bueno, no se trata comúnmente, ¿no? Entonces, hay mucha mala información, ¿no? Sobre todo en el internet, a veces hay que saber filtrar la información, sobre todo porque no es fácil decirle a un paciente, mire, usted va a tener una enfermedad crónica, una enfermedad articular que usted amerita tratamiento crónico. O sea, no es sencillo. Y hacer este tipo de información o dar este tipo de información a los pacientes que sufren de una enfermedad reumática, pues considero que es esencial. Y bueno, entonces como les comenté, @reuma.mp por Instagram y bueno, ahí vamos a estar a la orden para atenderlos siempre y pues darles la mayor información dirigida pues directamente a todos ustedes. Así es, doctor, lo esperamos próximamente con mucha actitud saludable Claro para que seguir sí. compartiendo y ampliando el conocimiento a todos ustedes que están allí, porque bueno, porque son muy valiosos para nosotros. Queremos que se genere esa cultura preventiva, que se atienda sobre todo la salud y que se modifiquen los hábitos que se tengan que modificar en pro para que usted esté muy bien, así que muy atentos. Gracias a ustedes por estar allí y recuerden también visitar nuestra cuenta @actitud saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. Nosotros hacemos una pequeña pausa, quédense allí porque ya volvemos con más información para compartir con ustedes en esto de la salud, el bienestar y la belleza. Buenos días, le habla el doctor Guillermo Stern y hoy hablaremos de los vómitos y diarrea. Fíjense algo importante, cuando un paciente tiene vómito y diarrea, cuadros muy frecuentes en pediatría, ¿qué hace la mayoría de los padres y representantes? Empiezan a automedicar, le empiezan a dar bebidas de estas energizantes que no son para rehidratar a los niños como tal y realmente no buscan la causa del cuadro clínico de los vómitos y diarrea. Cuando un paciente vomita o cuando un paciente tiene diarrea, por cada evacuación líquida pierde alrededor de 90 cc de líquido y electrolito. Por lo tanto, ese niñito hay que reponerle esos 90 cc, ya sea con una inyectadorcita desechable, en la boquita, en la comisura labial, no darle con tetero ni nada porque va a producir más arcadas y vómitos, y evidentemente buscar la causa de los vómitos y diarrea. Lo más importante, mamá, papá o representante de los niños, es que el niño que vomita y tiene diarrea, usted no puede esperar a llegar a una emergencia. Usted tiene que tener sus sales de rehidratación oral en la casa, sus sueros de rehidratación, para evitar justamente llegar a una emergencia con un niño gravemente deshidratado. Mientras usted acude a la emergencia para que a su hijo lo vean, usted le va dando hidratación poco a poco en pequeñas cantidades. Así de esa forma llegaremos a la emergencia con el niño hidratado y buscaremos con el médico tratante de realmente la causa de esos vómitos y diarrea. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Hola, saludos, soy Leida Vergel, naturóloga y especialista en alimentación saludable, CEO de El Rincón del Té Venezuela. Y estamos aquí en Tips al Natural. ¿Cuántas veces tenemos malestar, quebranto, dolor de garganta, sinusitis, rinitis, afecciones en los pulmones o simplemente una simple gripe? ¿Y qué hacemos para volver a recuperar nuestra salud? Pues nos podemos tomar una deliciosa taza de la infusión del Rincón del Té, como es escudo respiratorio. El escudo respiratorio es una combinación de plantas medicinales como tomillo, romero, eucalipto, menta, poleo y salvia, que son plantas que entre sus propiedades, sus principios activos, permiten ser antiinflamatorias, antisépticos, analgésicos y antibióticos naturales, lo que va a permitir
que haga su efecto y podamos recuperar prontamente nuestra salud. La manera más sencilla de preparar es unir todas las plantas, como ven acá, y la colocamos en una tacita. Una cucharadita es más que suficiente porque son infusiones de hebra y son bien concentrados. Colocamos el agua caliente, en este caso ya habíamos colocado un poquito de la infusión. Dejamos reposar, colamos y las podemos tomar. ¿A qué hora es prudente tomar esta infusión? Preferiblemente en horas de la tarde o de la noche, porque estas plantas suelen ser plantas calientes, lo que va a permitir que nuestro cuerpo también se relaje. En el caso de la menta y del poleo, va a permitir relajar el cuerpo, son antiinflamatorios, lo que va a hacer que ustedes puedan descansar y recuperarse. Los invito a que lo preparen en casa. Sigan nuestra cuenta en Instagram, elrincondelté.bzla, para que conozcan muchos tips desde lo natural de bienestar, salud y belleza. Les habló Leida Vergel. Amigos, avanzamos con más de Actitud Saludable en esta mañana y nos encanta que ustedes estén allí muy activos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel. En esta oportunidad vamos a aprovechar al máximo esta siguiente entrevista. Estamos en la grata compañía de Frank Pérez, director de Zonas Cardioprotegidas, y nos encanta que estés por Hola, acá, buenos días. licenciado en enfermería, pero además con, bueno, todo un cúmulo de información para compartirnos, porque esto de la formación y hablar de la parte del corazón, de las enfermedades cardíacas, de verdad que es un tema sensible, Frank. Nosotros acá queremos compartir incluso con nuestra audiencia que desde el año pasado se viene trabajando junto a la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, un trabajo bien interesante que va desde eso, crear, avanzar en zonas cardioprotegidas, y en eso tú tienes una participación bien importante y queremos compartir con todos, en principio, qué es una zona cardioprotegida. Buenos días, Anabel. Muchísimas Saludos. gracias por la invitación a tu prestigioso programa y con toda tu audiencia. Claro que sí. La zona cardioprotegida es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, que se detuvo por la pandemia. La pandemia nos afectó considerablemente a todos y a partir de que culminó la pandemia retomamos el trabajo de zonas cardioprotegidas. ¿Qué es una zona cardioprotegida? Una zona cardioprotegida es una zona donde tenemos personal entrenado y capacitado en soporte básico de vida para atender una parada cardíaca y a su vez disponer de un desfibrilador automático externo como este equipo que vemos acá, donde podemos desfibrilar al paciente y sacarlo de la parada cardíaca, porque desafortunadamente muchos venezolanos fallecen por este evento. Según la Sociedad Venezolana de Cardiología, en el año 2019 fallecieron 72 personas por día por parada cardíaca, siendo la tasa de supervivencia menor al 10%. Es decir, una tasa de supervivencia sumamente baja. Eso quiere decir de que cada 10 personas que presentaron parada cardíaca fallecían 9. Solamente una tenía posibilidad de salvarse. Y esos números son alarmantes. En función a esto, comenzamos con esta iniciativa de generar zonas cardioprotegidas, apoyados a su vez por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, que están apoyando o ejecutaron ya el proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión. Bien interesante, porque eso incluso habla del avance, el interés que hay por parte del país en que se desarrolle esta parte de formación, porque creo que hay que partir por una parte formativa, ¿no? Sí, es necesario por que se multipliquen este tipo de zonas cardioprotegidas para que nosotros, porque no tiene limitante, ¿no, Fran? En No. este sentido, lo que hay es que tener la intención, la disposición y sobre todo el control y el manejo de todos estos equipos para atender una situación de este tipo. Hablabas un poco de ese escenario. Es importante entender qué pasa y qué es lo que ustedes de alguna manera están de alguna forma orientando en esa parte formativa para entender y atender un evento de este tipo. Sí, perfecto. Normalmente la población tiende a confundir un infarto con una parada cardíaca. En un infarto es un problema de bombeo, es decir, un problema de flujo de sangre a través de las arterias coronarias. En ese evento el paciente tiene tiempo, es decir,
el paciente manifiesta un dolor detrás del pecho, un dolor que se puede irradiar al miembro superior izquierdo, un dolor que se puede irradiar al maxilar inferior, pero me da tiempo de llegar al centro de salud. Con una parada cardíaca yo no tengo tiempo. El paciente no manifiesta dolor, simplemente se desvanece, pierde el conocimiento. ¿En qué va nuestro entrenamiento? Lo primero que debemos hacer es, o lo primero que hacemos es enseñar a la persona que participa en este tipo de talleres a identificar una parada cardíaca. ¿Y qué es lo primero que se hace? Pedir ayuda. Nosotros normalmente pensamos que el amigo de al lado llamó, el amigo de al lado piensa que yo llamé, yo pienso a su vez que usted llamó, y así creamos un círculo vicioso y la ayuda especializada no llega nunca, porque nadie llamó, y el tiempo de respuesta es sumamente importante. En la parada cardíaca yo solamente tengo escasos 10 minutos para sacar al paciente de la parada o para atenderlo. La tasa de supervivencia es del 90% si lo atiendo en el primer minuto, pero va decayendo 10% por cada minuto en el cual yo me atrase en atenderlo. Es decir, en el minuto 2 el paciente tiene 80% de probabilidad de supervivencia, en el minuto 3 tiene 70% y así va decayendo hasta llegar al minuto 10 donde escasamente le queda un 2% de probabilidad de supervivencia. Adicionalmente, nosotros a través de la Comisión de Extensión de la Universidad Central de Venezuela certificamos a las personas que participan en nuestro entrenamiento de cómo atender de manera apropiada y oportuna a un paciente en parada cardíaca. Y aquí vemos precisamente el prototipo de ese paciente y el equipo con el cual ustedes orientan y forman a esta persona que va a asistir en esa parada cardíaca. Coméntanos un poco, en resumen, cómo es esa formación que tiene que tener en primera mano esa persona como conocimiento, como herramienta para asistir al paciente. Ok, nosotros tenemos dos tipos de programas. Un programa dirigido a personal de salud, es decir, profesionales en el área de la salud, y otro dirigido al ciudadano común. Esencialmente son ellos lo que hacen el día a día en varias zonas geográficas del país. Entonces tenemos un simulador donde nosotros damos el entrenamiento a la persona y el simulador nos dice si la maniobra está siendo aplicada de manera adecuada. Es decir, yo puedo medir si el participante realmente aprendió. Y tengo un equipo desfibrilador de entrenamiento que dicta las directrices. Por otro lado, normalmente la gente o el ciudadano tiende a evitar dar el soporte ventilatorio, es decir, la respiración boca a boca, obviamente. Nadie quiere tener un contacto directo con fluidos corporales, más aún después del COVID, ¿no? Por lo tanto, nuestras soluciones siempre recomendamos máscaras para proporcionar el soporte ventilatorio con válvulas unidireccionales, es decir, que me permiten que pase el aire, pero que el aire no entre en contacto conmigo, ni ninguno de los fluidos del paciente. Claro, es un momento incómodo de repente, de nervios, en donde incluso este equipo te va dando una indicación del paso a paso, que es lo importante, Fran. El equipo también tiene unas características especiales. El equipo utiliza inteligencia artificial, tan de moda hoy día. El equipo determina si el ritmo es desfibrilable o no. ¿Qué quiere decir desfibrilable? Si el equipo entrega el choque eléctrico y le va diciendo paso a paso qué debe hacer el paciente. Yo enciendo mi equipo cuando tengo el evento, coloco mis electrodos en el tórax y el equipo lo primero que le dice es que llame a los servicios de emergencia. Eso es lo más importante antes de iniciar las maniobras de RCP. Posteriormente, cuando viene el análisis del paciente, el equipo le dice no lo toques, analizo, recomienda la descarga, el carga para el paciente y presiono a la descarga cuando no esté nadie tocando al paciente. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque si una persona está tocando el paciente, esa persona recibe también la descarga. Y eso sin lugar a dudas va a generar un choque eléctrico y al final voy a terminar con 2 pacientes.
Bueno. en vez de uno. Bueno, interesante, Frank. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero creo que ha sido muy relevante lo que nos has comentado, además que muy conciso el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Muchísimas gracias. Y sin duda hay que avanzar. Yo estoy segura que desde la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se va a seguir fortaleciendo el desarrollo de mesas de trabajo donde todos tengan participación en un aspecto tan importante, porque sin duda, según los registros, es la tercera causa de muerte acá en nuestro país y creo que debemos avanzar un poco en atender a ese paciente que esté, bueno, presentando una deficiencia cardíaca. Es así, Así es. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y las paradas cardíacas, como usted bien lo dijo, la tercera dentro de ese amplio espectro. Los puntos de contacto, quienes estén interesados en ser parte y recibir esta formación, quieran también sumarse en lo que es el desarrollo de este proceso de generar y desarrollar áreas como este tipo. Pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, @sinapsis.be y @ecologymedical.be. Perfecto, Fran, gracias por acompañarnos. Zonas cardioprotegidas, seguimos avanzando nosotros en un área tan importante que por supuesto nos pone a la vanguardia también de otros países del resto del mundo, en donde ya existen zonas como esta y donde se le asisten a este tipo de pacientes o personas que pueda estar siendo afectada con estas patologías. Nosotros de esta manera, amigos, vamos a finalizar Actitud Saludable. Gracias a ustedes por acompañarnos y seguirnos a través de las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @conanabel. Excelente día. Uno de los mayores secretos de la vida es que todo lo que realmente vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás. Lewis Carroll. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.